En www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, lo vamos a sumar a este interactivo al doctor Jorge Emilio Bacigalupi, especialista en alergia, asma e inmunología. Doctor, bienvenido, ¿cómo anda? Te corrijo, buenas tardes, soy Jorge Federico porque mi padre está viejito y jubilado, Jorge Emilio, y me hubiese dicho, che, ¿quién es quién? Claro. Lo vamos a corregir ya mismo, ahí está, Jorge Federico, Jorge Bacigalupi también. Igual era un familiar, ¿no? Quedamos, todo queda en casa, sí. Todo queda en familia. Seguro. Mi padre y mi abuelo, al igual que mi tío, también son o fueron alergistas. Ah, mire. Familia de alergistas. Bueno, si sabrán del tema, justamente. Yo estaba anticipando que vamos a conversar con un recontra especialista y no me equivoqué al respecto. Semana Mundial de la Alergia, Jorge. A ver, ¿qué podemos decir o qué mensaje le podemos difundir, digo, a la audiencia que nos está mirando en lo que respecta a aumentar la conciencia, de dar más conciencia sobre las alergias alimentarias? Bueno, primero recordar que la alergia es una reacción anormal, exagerada, justamente a sustancias habitualmente normales para el resto de la población. Es decir, estas personas alérgicas responden mal, con signos, con síntomas, a algunas sustancias. En este caso vos mencionaste alimentos. Por lo tanto, van a presentar problemas ya sea en la piel habitualmente o en el aparato respiratorio. Son los dos lugares donde más impactan la piel. Y el tercer lugar es el aparato gastrointestinal. Charlie, adelante. Sí, te decía, a nivel de los alimentos depende mucho la edad del paciente. Es decir, en los niños, las alergias más comunes a nivel mundial y en la Argentina son a la leche de vaca, al trigo y al huevo. En menor medida en otros lugares es a la soja. Y ya de más grandes, en los adultos y algunos niños, dependiendo del lugar, también puede ser alergia a los frutos secos, el maní y la nuez son los más comunes, y después a pescados y mariscos. Últimamente se han agregado algunos problemas a las semillas, es decir, la gente incorpora más semillas a la dieta y por lo tanto el sésamo y algunas semillas de girasol, por ejemplo, también dan alergia. Sésamo, a veces lino, ¿no? Girasol, es cierto, las semillitas, el combo que te lo venden todos juntos y uno puede ser alérgico a algunas de esas. Jorge, ¿y los argentinos estamos más alérgicos a los alimentos que en otros momentos? ¿O hay una cuestión también de medición, que se está midiendo algo que antes no se medía y estamos conociendo datos que antes no accedíamos? Y en todo tenés un poco de razón. Primero, las alergias se heredan. Por lo tanto, en la medida que la gente también tiene hijos y a su vez estos también, van habiendo más alérgicos. Por otro lado, como decías vos, el estilo de vida tiene mucho que ver en cuanto a las alergias alimentarias, por lo que recién decíamos. Es decir, si uno se hace alérgico a lo que más consume, por lo tanto, muchas veces en mi consultorio vienen con alguna reacción y yo les hago justamente la pregunta, en los últimos meses, ¿hizo un cambio significativo en su dieta? ¿Incorporó justamente por estas tendencias sociales más semillas, más frutos secos, más carbohidratos o más etcétera? Y los pacientes muchas veces me dicen que sí. Y este cambio, que en realidad era beneficioso tal vez para la salud cardiovascular y demás, termina en algunos pocos pacientes provocando nuevas alergias. ¿Estás muteado, Charlie? Ahí está. A ver si podemos... Doctor, le quería preguntar si el celiaquismo es una especie de alergia. No, está buena la pregunta. En realidad la celiaquía, que también empieza en la infancia, pero a veces se detecta en los adultos, es una enfermedad autoinmune que afecta a una parte del intestino delgado, en el duodeno. Entonces hay una mala digestión del trigo. También hay una alergia al trigo, pero van por caminos separados y dan distintos signos y síntomas. La alergia en general, como te decía, suele dar eczema o dermatitis atópica, puede haber ronchas, puede haber hinchazones como el angioedema, puede haber a nivel gastrointestinal
dolores, diarreas, vómitos, y a nivel respiratorio en forma de rinitis o asma. En cambio, la celiaquía lo ven más los gastroenterólogos y da también una cantidad de signos y síntomas. Hay una sola que es parecida, que es la dermatitis herpetiforme, que es una especie de eczema, es decir, la piel se seca, salen unas ampollitas, pican, pero no es tan frecuente como en la alergia al trigo, que ahí da mucho más problemas en la piel. También, bueno, obviamente dan muchísimos otros signos y síntomas, la celiaquía, pero no alérgicos. Bien. Jorge, Sí. y a ver, ¿una persona puede ser alérgica en algún momento de su vida a un alimento que antes no lo era? ¿O es una cuestión que se nace con una resistencia, ¿no? Una reacción, digo, hacia eso. Las dos cosas pueden suceder. Por un lado, uno nace sin alergias y se puede hacer alérgico generalmente en la primera infancia. Y por otro lado, también es lo correcto, también se puede hacer alérgico a edad adulta. Desde ya uno come, mis pacientes me dicen, yo toda la vida comí un arroz con mariscos hasta que un día me dio una reacción. Y una vez que le da la reacción, justamente porque era habitual que comía mucho, de ahí en más se la va a seguir dando. Pero también es cierto, especialmente en los niños, que uno puede superar la alergia. Es decir, uno era alérgico a la leche, al huevo o al trigo, y ya sea en forma natural, evitándolo por mucho tiempo, algunos años, después lo puede tolerar. Eso en los adultos es más raro, es decir, que un adulto deje espontáneamente por no consumir un alimento, dejar de ser alérgico, es bastante más raro. Sí puedes tener nuevas alergias, pero dejar de ser alérgico a ese alimento en adultos es más raro. Por suerte los niños, ya sea en forma de evitación o algunos tratamientos más inmunológicos, como una especie de vacunas orales o epicutáneas, pueden llegar a superar esa alergia. Bueno, precisamente con esto último que usted está marcando con algunas vacunas. Digo, si yo le saco un turno con usted, usted me puede hacer un estudio para ver qué tipos de alergia tengo, y si lo descubre, ¿me puede diseñar una vacuna como un traje a medida o no? Muy bueno, en el sentido que todo se tiene que confirmar, es decir, el diagnóstico tiene que ver, comienza con un interrogatorio, pero no alcanza con eso. Después hay que hacer una serie de estudios, hay de dos grandes tipos, unas que son pruebas cutáneas y otros que son pruebas de laboratorio por sangre. Una vez que yo haya confirmado la alergia para alguno de estos métodos, uno puede tomar la decisión según el paciente, cada caso es individual, y lo que haya tenido, es decir, no es lo mismo que fue una reacción leve, le dio un pequeño brote, que fue una reacción casi mortal. Entonces, dependiendo del paciente, qué alergias tiene, a cuántos alimentos y demás, y después lo otro importante, si uno tuvo una reacción a un alimento que por meses no va a volver a consumir, más vale evitarlo y punto. En cambio, si es un alimento básico en la dieta de un niño, como puede llegar a ser la leche, el huevo, el trigo, o en Estados Unidos que usan mucho maní, como si fuera, viste que acá usan mayonesa, ya usan manteca de maní. Si es algo indispensable para la vida, que le traería, bueno, ahí uno puede intentar hacer un tratamiento, como decías vos, personalizado, intentando, con algún riesgo, aunque ahora hay algunos medicamentos que bajan el riesgo, tratar de que deje de ser alérgico. Okay. Doctor Bacigalupi, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo muy grande. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por difundir la especialidad, y acá estamos para cualquier cosa que necesiten. Que le vaya muy bien, gracias por sumarse al interactivo. Chao, saludos al estudio. Chao, chao. Y a la audiencia. La palabra del doctor Jorge Federico Bacigalupi, especialista justamente en alergia, asma e inmunología, un capo realmente en esta materia, ¿sí? Así que vamos a dejar esta entrevista para repasar en nuestra cuenta de YouTube, para que la vean, la nota las veces que quieran, o también la compartan, ¿sí? A ese familiar que siempre se queja de la alergia. Bueno, que tenga en cuenta lo que dice justamente el doctor Bacigalupi. Dame una pausa, Guille, volvemos. El Interactivo, 12 a 14, por Ciudadano.